Bueno, muy buenos días para todos. De antemano, mil gracias por este espacio y por participar en este Día del Asma, enfermedad que es muy prevalente, pero que lastimosamente desconocemos y por ende olvidamos tratar. Y esto nos pasa a todos los médicos independientemente de la especialidad. Por eso la invitación el día de hoy es hacer un diagnóstico temprano, darle herramientas de valor y de tamización a los médicos y evidentemente también a los pacientes a que de alguna manera tengan estas herramientas para buscar un diagnóstico temprano de asma. ¿Ok? Motivo por lo cual, como muy bien lo dice el título de esta presentación, asma es una realidad que desconocemos y vive con nosotros. Mi nombre es el doctor Julián David Gaitán Rosso, soy especialista en medicina familiar, hago parte del Comité Científico de la Asociación Colombiana de Medicina Familiar en el capítulo de enfermedades respiratorias crónicas, donde evidentemente se incluye asma, y hago parte del Grupo Colombiano de Trabajo de Asma, donde múltiples sociedades trabajamos en pro de un diagnóstico temprano y unas mejorías en oportunidades de atención para esta población. Hoy más que nunca, evidentemente, la atención primaria es una necesidad y casi una urgencia para hacer un diagnóstico de todas las enfermedades crónicas y evidentemente el asma no se escapa de esa situación. Por eso esta es la invitación a que consulten con su médico de atención primaria. Es una invitación que no es solo desde Colombia, sino desde la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿qué es el asma? ¿Ok? Importante que quiero que se lleguen tres conceptos claves. Esta es la definición del asma según la estrategia del manejo del asma, que es la GINA, ¿ok? Que es la estrategia humana. ¿Qué significa GINA? Es la estrategia mundial para prevención y el manejo del asma. Pero puntos claves, ¿ok? Entonces, inflamación crónica, sibilancias, disnea o dificultad para respirar y opresión torácica. Y por último, tos, ¿ok? Fíjense que la tos no es el síntoma principal. Sibilancias hace referencia a qué? A ese ruido en el pecho, a cuando las mamás llegan y dicen, no, es que mi hijo le silba el pecho, o tiene una ronquera, o los pacientes, inclusive adultos, dicen, doctor, es que a mí me silba el pecho y siento como una opresión y me siento fatigado. Eso muchas veces lo interpretamos como una patología cardiovascular, pero en realidad tenemos que hacer un diagnóstico muy específico en cuanto a sospecha de asma. Y al ser una enfermedad inflamatoria, eso lleva inherentemente a que tengamos que utilizar manejos con corticoides inhalados. Y de una vez quiero romper el primer mito. Muchas veces dicen los pacientes y algunos médicos que los corticoides son agentes farmacológicos que producen efectos deleterios en los pacientes. Y evidentemente tienen efectos secundarios, pero el uso racional, el uso adecuado en inhalador, se ha visto que evidentemente tiene un beneficio muy superior a los efectos secundarios que son mínimos en las enfermedades inflamatorias, en este caso el asma. Por eso la invitación es que todo paciente con diagnóstico de asma muy seguramente va a tener dentro de su arsenal terapéutico el inicio y el manejo crónico con corticoides inhalados. Ahora bien, fíjense cómo el asma no es solo una realidad en cuanto a enfermedades crónicas a nivel Colombia. El asma, de acuerdo a los registros globales del asma, afecta a 300, más o menos 339 millones de personas en el mundo, ¿ok? Hay un subdiagnóstico, ¿cuál quiere decir? Que entre el 20 y el 73%, fíjense cómo varía de un lado a otro, de un país a otro, hay un subdiagnóstico de esta patología de un 73%. Esa es una cifra que escandaliza y que sabemos entonces que por ende tan solo uno de cada tres pacientes está diagnosticado con asma de una manera adecuada. Y eso tiene mucho que ver por lo que yo les mencionaba antes tan solo
un corto o una población muy pequeña de estos pacientes acuden al médico. El 66% de los pacientes con síntomas que les mencioné anteriormente, de sibilancias, de opresión de pecho, no acuden a su médico de atención primaria, su médico de primer contacto. Por eso la invitación es que ante síntomas como opresión torácica, dolor de pecho, fatiga, ahogo, ¿ok? Y evidentemente sibilancias que tengan esos ruidos en el pecho, se hace niño, se hace adolescente, se hace adulto, independientemente de la edad, consulten para hacer un diagnóstico temprano en cuanto a patología asmática o patología pulmonar crónica, donde se incluye el asma. Fíjense cómo, digamos, para Estados Unidos es una enfermedad que es muy costosa, ¿ok? Y lo que nos compete en Colombia. Fíjense, la prevalencia en Colombia es casi de un 12%, para ser más exactos, 11,9, de acuerdo a los datos y a los estudios que tenemos, que en realidad, por ese subdiagnóstico, creemos que puede esa prevalencia ser más, ¿ok? Por eso la invitación a todos los médicos hacer un registro adecuado de esos diagnósticos, hacer una tamización temprana y un diagnóstico temprano de esas cifras. ¿Ok? Pero fíjense cómo en los distintos grupos poblacionales, en las distintas tasas etarias, el asma puede variar en la prevalencia. En la primera infancia, hacia la edad de los 5 años, podemos tener unas cifras que alcanzan hasta el 19%, en la adolescencia un 17% y los adultos hasta 60 años un 9,7%, considerando el subdiagnóstico, que es lo que mencionábamos antes, se acerca a un 70%. Uno de cada 8 personas con asma, ¿ok? Digamos, en la población de los niños es muy común y no está diagnosticada, ¿ok? Por eso la necesidad de hacer un diagnóstico evidentemente temprano para tener un tratamiento temprano y disminuir el deterioro de la calidad de vida, porque de una vez quiero tocar un punto. Dentro de las enfermedades respiratorias crónicas, el asma es una de las principales causas de limitación de calidad de vida en la población infantil y en la población adolescente. Eso repercute evidentemente en su desempeño escolar y a futuro en su desempeño laboral por el deterioro que ejerce esta enfermedad respiratoria sobre el funcionamiento mismo del paciente y de su familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién le tenemos que sospechar asma? ¿A quién debemos hacer un diagnóstico temprano y oportuno y tratarlo de manera temprana? ¿Ok? Entonces, paciente sintomático respiratorio típico. ¿Qué es ese paciente sintomático respiratorio típico? Es aquel paciente que tenga las sibilancias, el ruido en el pecho, como un silbido en el pecho, tos, opresión y dolor torácico. Síntomas que pueden ser variables durante el tiempo y durante el día inclusive, ¿ok? Y estos síntomas se pueden aumentar ¿en qué momento? Sobre todo en la noche o inclusive en la madrugada o al momento de despertar, ¿ok? Ya que se relacionan con cambios de temperatura y sobre todo con la exposición al frío o a bajas temperaturas. Asimismo, debemos preguntar si esos pacientes, estos síntomas, están relacionados o se aumentan o se desencadenan, inician cuando hacen alguna actividad física, cuando se exponen de alguna manera a ambientes que favorecen a ello. ¿Qué son ambientes que favorecen a ello? Donde haya mucho polvo, donde haya mucho humo, son factores predisponentes a que se desencadenen estos síntomas. Y también aquí hace referencia, porque muchas veces las mamás y los adultos dicen, no, doctor, es que yo me la paso de gripa en gripa y acá nada me dan infecciones virales. Pues esas infecciones virales puede ser un síntoma de asma, son esos procesos virales que desencadenan la patología, en este caso asma, y son gripas que duran mucho más de 2 a 3 días, que es usualmente lo que dura un resfriado común, y son pacientes que quedan con una tos, con una sensación de opresión, con inclusive fatiga, más de 3 días, y que no consultan al médico y se manejan de manera voluntaria, se automedican, ¿ok? Van a la droguería
y se automedican, inclusive a veces le colocan inyecciones y evidentemente no se hace el diagnóstico de asma porque mejoran por una parte temporal, pero otra vez cuando están ante unos síntomas virales, ante unos síntomas gripales, pues son pacientes que cada vez hacen crisis asmática y cada vez hacen un deterioro en la función del pulmón. Por eso la invitación es, vuelvo les digo, a que acudan con su médico y cualquier gripa que les dure o cualquier síntoma respiratorio que ustedes consideren que supuestamente es una gripa que le dure más de 2 o 3 días, es importante que consulten con su médico de atención primaria. Evidentemente, si no tiene síntomas típicos como los que les acabo de mencionar, pues muy seguramente el médico de atención primaria hará un diagnóstico diferencial o algún otro tipo de diagnóstico, ¿ok? Ahora bien, si está la historia clínica, evidentemente, si tiene los síntomas, si son muy característicos de un paciente con sospecha de asma, pues tenemos que corroborarlo con un examen, ¿ok? ¿Cuál es el examen? ¿Y cuál tenemos a la mano? En la espirometría. La espirometría es el examen que debemos utilizar y es un examen que es poco utilizado. Ustedes ya se dieron cuenta cómo hay un subdiagnóstico del 70%. ¿Ok? Porque no utilizamos este examen. Hoy por hoy, mire, el paciente con diabetes nadie le niega un examen de una glucosa. El paciente con hipertensión, nadie le niega una toma de tensión. Y al paciente asmático, ¿cuánto le pedimos espirometría? Acá, inclusive si los pacientes están viendo, ¿cuántos de ustedes les han pedido o les han realizado espirometrías a sus pacientes? Ninguno, ¿verdad? O muy pocos. Entonces, por eso la invitación es a ello, a utilizar esta herramienta diagnóstica como es el uso de la espirometría. Y la espirometría, el médico deberá tomar en consideración si hay unos criterios de reversibilidad. Básicamente no me voy a detener mucho en esto y es sencillamente si sus pacientes eh, mejoran con el beta 2 el medicamento que le colocan en dicho momento. Si tiene una espirometría previa a la realización del examen y previa a la colocación del medicamento que muestra evidentemente una obstrucción y que de manera posterior al uso del medicamento mejora significativamente tanto que esa espirometría es normal posterior al uso del medicamento, hablamos de una espirometría que tiene un criterio de reversibilidad y es positiva o podemos decir que es una alta sospecha de diagnóstico para asma, como lo muestra la diapositiva. ¿Ok? Si tiene los síntomas y la espirometría no es clara, pues consideren realizar otro examen, como la espirometría con prueba de broncodilatación, que es evidentemente asociado a un medicamento que hace que específicamente esa espirometría pueda tener un patrón obstructivo o una espirometría con ejercicio, las dos cubiertas por el sistema de salud que podemos pedirla a cualquier médico de atención primaria y que evidentemente también los especialistas hacen uso de la misma para tener un diagnóstico mucho más específico o hacer la espirometría en otro momento. Considere un tratamiento, entonces si de acuerdo a esto ya le han hecho 2 o más espirometrías y a pesar de eso las espirometrías no son sensibles, no son específicas para asma, pues considere otros elementos diagnósticos o otra patología diagnóstica. Muchas veces esos pacientes tienen un reflujo, ¿ok? Gastroesofágico o inclusive una cardiopatía, ¿ok? Que también se desencadena con estos síntomas. Entonces, hay que hacer un abordaje integral, el examinar todos estos potenciales síntomas que pueden ocultar otras enfermedades, no necesariamente asma, ¿ok? Entonces, ya el médico de atención primaria tendrá que hacer uso de otros elementos diagnósticos. Ahora, si su paciente está en una crisis asmática, pues muy seguramente usted no le va a hacer una espirometría en ese momento. En ese momento usted lo tiene que derivar a una urgencia y que mientras está en la urgencia o mientras vaya a la urgencia, usar un beta 2 agonista de corta acción, ¿ok? Y que acuda a urgencias donde muy seguramente van a indicar una terapia con corticoides, como les dije, y evidentemente de manera posterior hacer unas pruebas diagnósticas
pasadas un mes o 3 meses posterior a la crisis que haya tenido ese paciente, porque evidentemente los pacientes con crisis asmática no se puede realizar, no se debe realizar una espirometría porque no va a ser un examen adecuado en ese momento y puede desencadenar evidentemente un deterioro en la condición clínica del paciente, aquel paciente que tiene una crisis asmática. Acá es importante que muchos de nuestros pacientes que van a urgencias se le van a dar ciclos cortos. Ciclos cortos hace referencia a unos ciclos de 5, máximo 7 días. La literatura habla de 5 días de corticoides orales y un tratamiento controlador para mejorar esa crisis asmática que lo llevó a urgencias o que lo derivó a urgencias. Ahora bien, en niños, ¿será que en niños hay asma? Evidentemente sí, y la necesidad de la sospecha del asma en niños, porque en los niños es difícil realizar una espirometría, porque para la espirometría tendremos que tener evidentemente una ayuda por parte de ellos, pero en su condición de infantes, muy seguramente la colaboración que vamos a tener desde los pequeños no va a ser la adecuada. Sin embargo, entonces podemos apoyarnos en cuanto a un índice predictor de asma para hacer una sospecha de asma, ¿ok? ¿Y cuáles son los índices predictores de asma? Ese criterio primario, ¿o qué nos tiene que obligar a pensar que ese niño tenga un asma? 3 o más episodios de sibilancias en el último año, que la mamá, el papá, el acudiente o el responsable vaya a la consulta del médico de atención primaria o inclusive la misma mamá o el cuidador considere que este infante haya tenido episodios de que le suena el pecho, 3 o más episodios en el año, acompañado de unos criterios, que son criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores. El asma es una patología y es una entidad que tiene una carga genética importante. Entonces, si alguno de los papás tiene asma, o si esa persona, ese paciente, ok, infante, tiene un antecedente de dermatitis atópica. O esos son los criterios mayores, la carga genética y la comorbilidad con la dermatitis atópica. Criterios menores, sea un diagnóstico médico de rinitis alérgica, ¿ok? Si hay sibilancias, episodios de sibilancias que no se relacionan con procesos gripales y que cuando le tomen un examen de sangre, sencillamente un hemograma, eosinófilos, que son unas células que se presentan con elevación y con cuadros de alergia, estén mayor a un 4% o inclusive hoy por hoy estamos hablando de una eosinofilia por encima de 300 o 150 en algunos pacientes. ¿Ok? Estos son los criterios mayores y los criterios menores. Entonces, el índice predictor de asma positivo es aquel paciente que tenga 3 o más episodios de sibilancias asociado a un criterio mayor o a 2 menores. Eso nos tiene que obligar a, en ese infante, hacer una sospecha de diagnóstico de asma. Y esto es una invitación. Qué triste. Tomás Petty es un neumólogo que decía que evidentemente las herramientas deben ser utilizadas es por el médico de atención primaria y no por los especialistas. ¿Ok? Y él empoderaba a los médicos de atención primaria para hacer diagnósticos de manera temprana. Y dentro de una de sus múltiples frases decía que triste que la espirometría, que aunque sea un elemento de bajo costo no se utilice por el desconocimiento de la herramienta y evidentemente se genere un mito de que es compleja y que tiene un costo elevado. Y la verdad, ninguna de estas dos circunstancias es real. Ni es compleja ni es costosa. La invitación es a que solicitemos la espinometría en aquellos pacientes que sospechemos una enfermedad respiratoria crónica, ¿ok? Puede ser asma, puede ser EPOC. EPOC, recordemos que es la tercera causa de muerte hoy en el mundo. Entonces, eso para tenerlo dentro del diagnóstico diferencial y hacer también un abordaje, un tratamiento temprano. Y aquí algo muy, muy significativo y es que muchos de nuestros pacientes con asma tenemos que hacer un tamizaje de trastorno de ansiedad. Evidentemente, algo que nos enseñó la COVID, ¿ok? Es que
en cuanto a diagnóstico de salud mental, no estamos haciendo muy bien las cosas. Y hay una patología que aumenta la mortalidad en pacientes asmáticos y hay una asociación muy clara entre ansiedad y patología asmática, ¿ok? Porque aumenta la mortalidad. Entonces, sí es indispensable que todo paciente asmático hagamos de alguna manera una tamización para ansiedad o depresión que puede desencadenar un deterioro en su función pulmonar, un deterioro en su calidad de vida y evidentemente un deterioro con su medio y asimismo lograr y evitar que ese paciente tenga más consultas o crisis asmáticas. Factores a evaluar que pueden poner en riesgo la vida del paciente con diagnóstico asmático, ¿ok? Entonces, aquel paciente que haya tenido un antecedente de uso o de necesidad de acudir a urgencias y que ha requerido de una intubación o que ha requerido de una estancia hospitalaria en la UCI, es un paciente que tiene alto riesgo desencadenar una crisis que tenga un desenlace fatal o mortal. Entonces, es un criterio para evaluar, para tener un diagnóstico temprano, para tener un seguimiento mucho más cercano con este paciente y evidentemente, y por qué no, a tener una educación para ese paciente en el uso del inhalador y en el uso de factores que puedan desencadenar una noxa o una crisis asmática. Si en el último año, esto fue en cualquier momento de su vida que haya requerido intubación o necesidad de distancia hospitalaria en la UCI, en cualquier momento de su vida. Ahora, si en el último año haya tenido que acudir a urgencias o haya tenido que una hospitalización por asma en el último año, es un factor que nos ayuda a determinar que es un paciente de alto riesgo. Paciente que necesite continuamente de uso de ciclos cortos de corticoides. Es un paciente que también tiene un alto riesgo de deterioro de su calidad de vida. O aquel paciente que no utilice corticoides inhalados. Yo lo mencioné desde un principio. Dentro de la definición de asma está implícita el concepto de inflamación. Y recordemos que los principales agentes antiinflamatorios en el paciente asmático son los corticoides inhalados. Entonces, es indispensable que estos pacientes tengan corticoides inhalados para el buen control en el paciente asmático. El sobreuso, digamos, de salbutamol, que es el beta-2 agonista de corta acción más usado a nivel mundial, pero que hemos visto que a mayor uso, mayor mortalidad en estos pacientes por los efectos secundarios, por los efectos deleterios que puede tener esto. Entonces, evidentemente, el usar más de un canister, más de un inhalador al mes, ya es un factor de riesgo para esos pacientes asmáticos. Lo que le mencionaba antes, un paciente que tenga una condición psiquiátrica, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad y problemas psicosociales, su entorno psicosocial no es el más adecuado, son pacientes que van a requerir más visitas al servicio de urgencias y un pobre control de asma. Eh, claro, la herencia, y aquí volvemos a los mitos. Los pacientes dicen, no, doctor, es que yo me vuelvo dependiente del inhalador. Eso es completamente falso. Los inhaladores no generan dependencia. Esa mal llamada dependencia hace referencia al control de su asma y evidentemente ese control del asma está relacionado con el uso de los inhaladores, ¿ok? Entonces, quitarnos esa mentira, quitarnos ese mito de que los inhaladores generan dependencia y no es así. La alergia alimentaria debe ser de alguna manera muy bien evaluada porque la idea no es restringir alimentos a los pacientes asmáticos, pero sí considerar ciertos alimentos que pueden desencadenar crisis asmáticas. Eso no tiene una muy buena relación, pero si hay pacientes que han hecho angioedema o reacciones anafilácticas con algún alimento, pueden desencadenar crisis asmáticas, entonces sí tenemos que tener una evaluación muy cuidadosa en cuanto a ello. Comorbilidad cardiovascular. Evidentemente sabemos que el paciente con asma no controlada tiene más riesgo de hipertensión pulmonar y al haber más riesgo de hipertensión pulmonar, pues más riesgo de enfermedad cardiovascular
y si el paciente per se ya tiene una enfermedad cardíaca asociada a una asma no controlada, esa enfermedad cardíaca evidentemente va a estar en riesgo de mayor deterioro. Y recordemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial y Colombia no es ajena a esta situación. Entonces, siempre debemos considerar los pacientes con enfermedad cardiovascular pacientes de alto riesgo en el paciente asmático porque podemos desencadenar, evidentemente, que en una crisis esa mortalidad de ese paciente se incremente. Y los pacientes que han estado bien y que de un momento a otro generan una crisis de manera súbita que los obliga a urgencias. Es importante tener en cuenta ello porque son pacientes que se deterioran muy rápidamente, precisamente por el cuadro súbito de estas crisis, que no da tiempo para tener un tratamiento preventivo. Entonces, siempre preguntar por el inicio súbito de estas crisis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que de alguna manera podemos disminuir y cuál sería el algoritmo de manejo en estos pacientes? Pues lo que es evidente es, primero, vea que el paciente utilice de manera adecuada el inhalador. Si es un paciente que requiere inclusive un inhalador, está con inhalador, pero que necesita un dispositivo como una mascarilla en ese inhalador, pues hay que utilizarlo, ¿ok? eh, Mire cuáles son las barreras de uso de ese inhalador, las falsas creencias, lo que yo les comentaba antes, que el paciente no lo utiliza porque tiene un alto grado de dependencia, porque cree que le va a perjudicar su corazón por la taquicardia que hace. Entonces, de alguna manera nosotros como médicos tenemos que establecer y eliminar esas barreras y facilitar la adherencia al tratamiento, ¿ok? Si a pesar de eso el paciente continúa con episodios o crisis asmáticas, pues confirme el diagnóstico. ¿Será que sí es un asma el que tiene el paciente o no será un reflujo y obviamente con el inhalador se puede desencadenar más reflujo? Entonces, confirme el diagnóstico. Modifique los factores de riesgo potenciales, o sea, esos pacientes que tienen unas comorbilidades, que tienen factores de riesgo como el tabaco, como el uso de los antiinflamatorios, el ibuprofeno, naproxeno y entre otros medicamentos que facilitan esas crisis asmáticas. La obesidad es un factor determinante del asma porque los pacientes obesos son pacientes que tienen pobre control de su asma, ¿ok? Y evidentemente la rinitis y las demás alergias sí o sí debemos controlarla y considere escalonamiento, ¿ok? No nos podemos quedar con los beta-2 agonistas de corta acción, eso ya no lo estamos utilizando. Considere terapias que logren adherencia, que tengan unas dosis adecuadas, que no nos quedemos con solo una dosis. Si hay la necesidad de aumentar la dosis, pues lo haremos, ¿ok? Y aquí los invito a realizar o a que revisen la guía de tratamiento de Gina o la guía de tratamiento de la escuela española, donde evidentemente nos obligan y nos dicen que tenemos que hacer unos escalonamiento del tratamiento. Y si aún así, después de hacer todas estas herramientas, a pesar de utilizar todas este escalonamiento en cuanto a terapias, modificar los riesgos, intervenir las comorbilidades, hacer un buen uso del diagnóstico, el paciente sigue con un asma persistente, sigue con una asma no controlada, pues sí es meritorio remitir al neumólogo, al alergólogo en este caso, para tener un tratamiento mucho más adecuado y un tratamiento controlado de su enfermedad y que no deteriore esa calidad de vida y que le devuelva a ese paciente esa calidad de vida, porque recordemos que esta patología es sobre todo de pacientes adolescentes, adultos jóvenes. Claro, en la edad adulta, adulto mayor también se puede presentar, pero hoy tendremos que hacer un diagnóstico diferencial con el EPOC. Entonces, el paciente con asma es un paciente que tenemos que hacer un diagnóstico temprano para disminuir el deterioro de la calidad de vida. Eso era lo que yo tenía por contarles el día de hoy. Entonces, como conclusiones rápidamente, ¿ok? El asma es una enfermedad de alta prevalencia, que evidentemente no hay un diagnóstico adecuado, no hay un diagnóstico oportuno, que es una enfermedad crónica y que al ser una enfermedad crónica requiere un tratamiento crónico, ¿ok? El corticoide inhalado es un elemento de inmenso valor en el tratamiento de control de estos pacientes. El uso de salbutamol o de agonistas de beta acción, más de 3 en el año o uno en el mes, nos obliga a considerar que ese paciente tiene un alto riesgo de mortalidad, ¿ok? Finalmente, el enfoque en urgencias es netamente de manejo y tendremos que hacer un diagnóstico adecuado e integral al cabo del mes posterior a la crisis de ese paciente
y reconocer al paciente como que él nos debe ayudar en el diagnóstico temprano del asma y evidentemente a reconocer una crisis que puede ser letal en esos pacientes. Termino con esta frase, es que nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de comprender más para que podamos temer menos. Un gran abrazo y un feliz día a todos.